Bueno, Fran, darte la bienvenida, agradecerte que dediques con tu agenda, en donde tenés 3 posiciones de liderazgo independientes y muy importantes, te hayas hecho el espacio para hablar conmigo. Y nosotros, para la gente que está mirando, nos vimos una sola vez en persona en la vida, hace unos 5 o 6 años, almorzamos juntos las dos familias y a mí me quedó una impresión sumamente positiva, tanto en lo personal, que es lo más importante, como en lo profesional. Entonces quería que le cuentes a la gente quién sos, cómo llegaste a la persona que sos hoy, tu infancia. Pues nada, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que el recuerdo es mutuo. Incluso aquí, estando en Brasil, muchas veces nos acordamos de vosotros. Cuando llegamos aquí, cómo nos acogisteis, nos enseñasteis un poco lo que era Brasil, y creo que es importantísimo. Es importantísimo el que alguien te ayude cuando entras, y le conozcas o no, y luego ese feeling, que yo creo es importante en todos los momentos de la vida. Entonces, yo contarte mi carrera y voy a intentar resumir rápido. Y decir, cuando yo era pequeño tuve una infancia que, a diferencia, no sé si de otras personas que yo he visto, es una infancia bastante estable, con una posibilidad que tuve con mis padres de conocer distintos tipos de culturas y distintos tipos de escalas sociales. Yo creo que eso me ha marcado la capacidad de poder relacionarme. Es decir, yo he tenido amigos desde gente que tiene pues una posición alta a gente bueno, pues que está en el campo trabajando con otras posiciones, y eso es una cosa que yo creo que mi forma de ser me ha hecho crecer mucho, y luego a la hora del trabajo también la capacidad de relacionarte es muy importante. Yo creo que eso siempre es una cosa fundamental a la hora de poder relacionarte con otras personas. Luego, curiosamente, yo quería haber estudiado ingeniería industrial, y cuando fui a informarme un poco de lo que era ingeniería industrial me dijeron que tenía que estudiar muchísimo y que no me iba a poder salir, y decidí no estudiar ingeniería industrial. Entonces, Las com prioridades, el lugar correcto. efectivamente, entonces comencé a estudiar lo que era empresariales, y había entrado en una carrera que era empresariales y derecho, y dije que el derecho tampoco me gustaba, y entonces me dediqué a empresariales. Pero y cuento esta anécdota porque ver un poco cómo la vida te va cambiando y tienes que ir adaptándote. En segundo de empresariales tuve derecho y me gustó el derecho, así que al final hice las dos carreras. Y luego, curiosamente, cuando empecé a trabajar, yo no sé si te lo conté, yo estuve viviendo un tiempo en Argentina también. Mis padres estuvieron viviendo 5 años en Buenos Aires, en una época maravillosa, que era del 95 al 2000, donde había la paridad dólar-peso. Y la verdad que a mí me encantó, fue un momento muy bueno. Yo no me lo creía cuando yo estaba yendo para allá y estaba estudiando todavía, iba y venía, y aquello era maravilloso, y dije, oye, ¿qué puedo hacer yo y me puedo llevar de Argentina para España? Y monté una empresa de paletas de pádel. Entonces yo tenía una empresa que se llamaba Ares Padel, Argentina-España, Ares era. Y empecé a vender, me acuerdo, en Decathlon, incluso en España, y luego vi, yo creo por falta de experiencia, que no era lo mío. Probablemente si hubiese seguido ahora no seguía trabajando donde estoy, porque la empresa hubiese ido muy bien, porque el pádel bombó en España. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar en varias empresas. Empecé a trabajar en recursos humanos, en Randstad, una empresa de trabajo temporal, y luego ya entré en el mundo financiero y empecé en la competencia del banco que estoy ahora, que es BBVA. A partir de ahí pasé a consultoría, porque yo quería trabajar en consultoría, y empecé a trabajar en la parte de riesgos. Entonces tuve muchísima experiencia en riesgos, prácticamente casi toda mi vida fue trabajando en riesgos. He estado en varias entidades, tanto en consultoría como en bancos, principalmente en España, y luego me incorporé al Grupo Santander, me incorporé a Banesto, con la llamada de un antiguo jefe mío. Y lo digo porque es que es importante mantener las puertas abiertas en cualquier empresa en la que estés. Y un buen día llegué aquí a Brasil a hacer un curso. Había un curso de alta dirección, que era una semana en Sao Paulo, una semana en Madrid y otra semana en Shanghai. Noviembre del 2014, ya estando en el grupo. Entonces llego aquí y estaba en Sao Paulo, que no conocía Sao Paulo, yo conocía Río, y por curiosidades y por temas de la vida dije, no sé por qué, voy a venir a Sao Paulo. Y en diciembre, cuando volví, después de las Navidades, desde en enero, el CEO del grupo me dijo, oye, ¿te quieres ir a Sao Paulo? Y dije, no puede ser. Y mi mujer, curiosamente, la llamé y estaba en una clase de zumba con una música brasileña. Y cuando la llamé me dijo, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a Brasil? Y digo, ¿y eso quién te lo ha dicho? Y dice, tenía la intuición. Y entonces desde agosto de 2015 estamos aquí en Brasil, y ahora como CEO de una fintech, que realmente que es sí, mi responsable de otra, que es Endia. Entonces yo creo que el reaprender cosas es importantísimo para los cambios, fundamental. ¿Cómo fue esa expatriación? ¿Cómo fue esa llegada a Brasil
dos culturas muy diferentes, dos países que yo amo profundamente, España y Brasil, pero bien diferentes en la comunicación. De hecho, te felicito por tu mérito de haber tenido una carrera tan venturosa en los dos países que tienen un estilo comunicacional casi antagónico. El español bien directo, bien straightforward, y el brasileño más poético, más consciente de las emociones. ¿Cómo fue tu llegada a Brasil? Una cosa, el pasar por Argentina me ayudó mucho también, ¿sabes? Porque yo creo que la forma de expresarse es diferente. Mi padre, por ejemplo, que también fue responsable de América del Sur, de una empresa, fue el que estuvo en Argentina y yo estaba yendo y viniendo. Lo digo porque a él, yo me acuerdo que llevaba toda la vida diciendo, papá tienes que salir fuera, papá tienes que salir fuera, papá tienes que salir fuera, y creo que fue con 49 años, al final decidió salir fuera y fue para Argentina. Y él me dice muchas veces tenía que haberlo hecho antes. Es de las mejores cosas que él sintió. Luego llegó un momento cuando ya estaba al final de su carrera donde le ofrecieron irse a China y dijo que cuando yo tuviese su edad ya vería cómo iba a decir que no, igual que dijo él. Entonces todo tiene un límite. Claro, pero entonces, venir a Brasil a mí me ayudó personalmente mucho. A mi mujer, como no había estado nunca en Sudamérica, ella no conocía mucho lo que era América del Sur y tiene un choque cultural grande. Entonces, y voy a contar esta anécdota porque llegando aquí, llegamos un sábado por la mañana, entonces el recorrido desde el aeropuerto de Guarulhos hasta el hotel, pues no es que sea magnífico, entonces bueno, pues ya tienes su choque cultural, entonces ahí te da. Pero llegamos al hotel y llegamos primero y me dieron una habitación pues en una primera planta mirando una pared, y yo decía, pero esto no puede ser, entonces ya la pobre pues ya empezó a decir. Entonces un sábado por la mañana, llegamos a las 7 de la mañana y nos dijeron, oye, ¿dónde podemos ir? ¿Qué podemos conocer de Sao Paulo que sea interesante nada más llegar aquí? Y entonces nos dicen, bueno, pues vais al mercado central. Mercado municipal. Tú lo conoces, al mercado municipal, a la SE, que es la catedral de aquí, y bueno, y veis la 25, que es una calle una peatonal de ventas. Entonces, claro, la pobre llegó al mercado, empezó a verlo, fue a la 25, ese enjambre de gente, y luego cuando llegó a la plaza de la catedral, donde vio pues mucha gente en la calle durmiendo allí, que es lo que estaba, claro. la pobre empezó a llorar y diciendo, ¿qué es esto? ¿Dónde me has traído? Sin embargo, luego la cambié, la llevé a otro lugar, que es Oscar Freire, y dije, vámonos allí, y ya verás cómo te va a gustar. Ahí estamos. Entonces, lo que quiero decir es que ese choque cultural que tú al principio, luego es buenísimo. Es buenísimo porque te abre la mente y te hace ver cosas totalmente distintas que te enriquece profesional y personalmente. Yo les digo a la gente que trabaja conmigo aquí en Brasil, digo, vosotros no sabéis la diversidad y las cosas tan buenas que tenéis. Tenéis que presumir del país que tenéis. Y muchas veces en Sudamérica pasa eso. La gente muchas veces tiene tanta necesidad que inventa cosas nuevas que en Europa a lo mejor no lo valoramos. Ese talento que hay aquí es buenísimo. Lo que pasa es que tienes que saber encontrarlo y saber tener humildad también para eso. Y ver que yo lo que hablo siempre en una expatriación o un cambio es trato de no comparar. Una cosa tiene cosas buenas y otra cosa tiene otras cosas buenas. Entonces, a mí me ayuda muchísimo. Eso que te decía, los españoles somos súper directos. Y yo al principio decía, no puede ser. Pues claro, la gente se lo tomaba casi como una ofensa. Que no es así. Y luego aprendes a suavizar un poco y al revés. Es decir, ellos aprenden también, la gente que trabaja conmigo, a ser más directo y las cosas fluyen. Ahora, es importante tener humildad y no creerte que lo tuyo es lo mejor. Muchas veces los españoles decimos, somos los Quijotes y venimos de conquistadores. Y creo que lo que hay en Sudamérica y la gente que hay y la buena gente profesional es maravillosa. Entonces yo creo que ese cambio cultural enriquece a todos, personal y profesionalmente. Mis hijos están encantados. Yo cuento otra anécdota, no sé si me extiendo mucho, luego ya me dices, pero... No, para esto es este programa. Cuento otra anécdota de mis hijos, y esto lo he contado ya incluso en el banco, hablando en el Grupo Santander de diversidad. En España, me imagino que la gente conoce, o no sé si conoce, los Reyes Magos, una fiesta que nosotros tenemos el 6 de enero, donde los 3 Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, van a darte regalos. Entonces tú tienes uno con la barba blanca, bueno, blanca o rubia, otro con la barba morena, y luego tienes pues el negrito que decíamos todo el mundo. Claro. Entonces, no suele tener barba. Entonces, mis hijos fueron a la cabalgata de Reyes y yo pregunté a mis hijos cuál era el preferido suyo. Y el pequeño me dijo, el que no tiene barba. Y el que no tiene barba era Baltasar. Con lo cual, el color de la piel no importa. Entonces, vi como el niño aprendió una cosa que a lo mejor en España no la teníamos tan clara. No existe eso de un color de la piel. Y es buenísimo que los niños lo tengan. Entonces, eso se lo lleva
digamos, yo ahora cuando hablo con ellos de diversidad es una cosa que la tienen ya metida dentro de ellos mismos y eso lo han ganado. Es decir, el cambio para mí, para mi familia, creo que ha sido muy bueno. ¿Qué enseñanza te quedó de la sucursal, de la oficina? ¿Qué es algo que capturaste que te hubiera sido muy difícil incorporar sin esa experiencia? Pues sobre todo el servicio al cliente. Es decir, la obsesión que se tiene por el servicio al cliente en una sucursal, no sé si la tenemos en todas las entidades y en todas las partes del grupo. Y voy a contar también una anécdota. Yo me acuerdo cuando llegué allí y dije, yo estudiando 2 carreras, habiendo hecho un máster, ¿qué hago aquí? En la caja. Entonces yo me acuerdo que el director de sucursal un día me dijo, dice, ¿dónde vas? Y dije, no, voy al baño. Y me dijo, no, tienes un cliente en la fila, tienes una fila, así que te aguantas y esperas a que el cliente esté atendido. Entonces, eso me marcó muchísimo y yo creo que es una cosa que llevo siempre. Entonces, digo que es importante entrar en las sucursales. Otra de las particularidades que nos une, yo también estudié 2 carreras, inclusive terminé los últimos exámenes de la segunda estando en la sucursal y para mí era un trabajo que tenía esa ventaja. Y me acuerdo también una situación bastante similar. Una vez vino un cliente y me dijo, quiero esta oferta, y me mostró un periódico, un diario, y nadie en la sucursal había escuchado hablar de esa oferta. Es decir, el área de marketing, con todas las genialidades, con todos los cálculos, había lanzado una campaña, se habían olvidado de contarnos a los que teníamos que recibir a los clientes. Y creo que también es una de las cosas, uno es la última línea de defensa y no solo ve diferente al cliente, como ve diferente a su organización cuando la mira para atrás. Y creo que quienes tuvieron esa experiencia después siempre trabajan con mucha conciencia de que hay alguien entre el cliente y la organización que es un humano que necesita ser informado, capacitado y todo. Tuviste muchos jefes. Tu carrera es bien interesante porque Randstad, BBVA, Price, Deloitte también. KPMG. KPMG, Santander, SIM. Debes haber tenido un montón de jefes. ¿Algún recuerdo de algo que te enseñó un jefe, gente o varios jefes, aprendizajes, momentos? Es el momento de reconocer gente. Sí, yo creo que yo he tenido varios jefes que me han marcado. Me han marcado incluso cuando yo hice el servicio militar, porque en España hice el servicio militar. Me acuerdo que un capitán que yo tenía ahí, yo era alférez, y estuve ahí, y lo primero que me dijo es que teníamos que ser precisos, porque estábamos haciendo un reconocimiento y no podías perder las coordenadas, no te podías mover ni un metro. Entonces yo creo que eso cuando lo tuve, la verdad que me marcó. Y luego durante mi vida, cuando yo estuve en Randstad todavía le tengo como amigo, pues Óscar Gutiérrez, que es un director en Randstad. Yo creo que la cultura que tiene la empresa tenía una cosa que todavía yo sigo haciéndola, que es recoger mi mesa cuando me voy. O sea, no dejar los papeles encima de la mesa. Entonces, te da una limpieza de cabeza al final del día súper interesante. Entonces, es una cosa que ellos tenían y que yo continúo haciéndola y me marcó muchísimo. Y luego en el resto de trabajos es verdad que he tenido varios jefes, yo no me puedo quejar porque yo creo que una cosa que se ha aprendido es que la gente no te hace las cosas para fastidiarte, lo hace por lo que quiere hacer mejor y muchas veces tú no entiendes por qué te están diciendo las cosas. Entonces yo creo que eso es súper importante. Luego, por ejemplo, la persona que te iba a decir, que es Elías Bustillo, que ahora trabaja en Álvarez y Marsal, es una persona que trabajó conmigo en Price y fue la persona que después me llamó para ir a trabajar con él en Banestra. Yo creo que es una persona que con un carácter fuerte, ordenado, pero yo creo que es una persona que también me ayudó pues, en mi carrera profesional a posicionarme en distintos lugares. Y luego dentro del Banco Santander he tenido varios jefes que me han ayudado un poco a esta carrera, pues desde gente en los headquarters en España, es Pepe Corral, que fue la persona que me trajo para acá, Pachi Barceló, entonces yo creo que cada uno es con un carácter diferente. Pachi Barceló, yo no sé si te acuerdas de él. Y Pepe Corral también, a los dos los conozco bien. También, pues, 2 personas con personalidades distintas, fuertes, pero que yo creo que son almas del Santander y te marcan. Y luego venir aquí a Brasil, primero con Antonio Pardo Santayana, que es el CRO, con también una forma de ser muy específica, muy peculiar, muy español, y yo creo con un conocimiento de riesgos muy grande, con mucha profundidad, muy sarcástico, y te ayuda, él me dijo una cosa que era ayudar a leer el ambiente.
Si tú cuando vas a una reunión tienes que saber posicionarte. Y es una cosa que yo creo que todavía estoy trabajando y tengo que continuar haciéndolo, pero que es una cosa maravillosa. Y últimamente la persona que realmente me ha marcado mucho, yo creo que ha marcado al Grupo Santander y a Santander Brasil es Sergio Rial. Sergio Rial yo creo que es una persona con una visión estratégica y una visión del mundo diferente. Y otra persona, y también voy a contar otra anécdota cuando vine para acá, que es el anterior presidente de Brasil, que era Jesús Zabalza. Para que veas cómo... Sí, pues para ver la humanidad de las personas. Yo me acuerdo que yo llegaba aquí con todas mis maletas, el primer día solo, en agosto, yo creo que era el día 15 de agosto, por ahí, viniéndome para acá, con un montón de maletas, y yo me presenté a él en el avión, veníamos en el mismo avión. Hola Jesús, tal, yo soy Frank, que voy a venir a Brasil. Ah, sí, me habla de ti, no sé qué. Entonces, cuando salíamos, él me vio con todas las maletas y me dijo, oye, no te preocupes que yo tengo unas personas que vienen aquí a recogerme, voy a decirles a ellos que te lleven las maletas, tú vete en un taxi tranquilamente, que yo me busco la vida y me voy a ir de otra forma. Y entonces, esa humanidad de una persona que lleva pues 50.000 personas y que tenga esa capacidad, yo creo que a mí me marcó muchísimo. Qué bueno que tengas tantos ejemplos para... Aparte, a todos les conozco la cara, entonces es como más rica la anécdota, al menos para mí, pero para algunos que lo están viendo. ¿Hay algún error en tu carrera o en tu vida que mires retrospectivamente y que creas que fue un hito importante, que te cambió como persona, que te enseñó mucho? Sí, yo creo que ha habido muchos. Es decir, yo creo que de los errores se aprenden. Desde cuando empecé con la empresa, que te dije, que yo muchas veces me arrepiento de no haber continuado. Con Ares Padel, me arrepiento de no haber continuado porque creo que yo soy una persona constante, pero a veces esa falta de confianza en ti mismo hace que no vayas para adelante en algunos proyectos. Y es súper importante confiar en ti mismo y no tener miedo a equivocarte. Y una cosa que yo creo que estoy volviendo a tener y es no olvidar nunca a la familia. Que a veces en algunos momentos de mi vida quizá lo haya olvidado más de lo que yo creía. Entonces, retomar y disfrutar a tus hijos y disfrutar a tu familia, a veces es muy difícil, pero el tiempo se saca. Y yo digo una frase que digo siempre, el que quiere puede. Entonces yo creo que eso es fundamental, tratar de organizarte. Y eso que yo soy una persona bastante organizada, y el otro día me reía con mi mujer porque me dice que yo soy un disfrutón. Es decir, que yo cualquier cosa la vivo con intensidad. Y es verdad, busco hasta el último momento intentar disfrutar de la vida, que yo creo que es lo más importante. Siempre que yo veo a un CEO o a una persona que está en el primer lugar de una organización, veo a una persona que en realidad no tiene quien le marque la pauta. Es una persona con una aparente libertad en organizar su agenda. Después sabemos que todos tenemos jefes en el mundo. El jefe es el cliente, el jefe es el consumidor, el jefe es el accionista, siempre hay un jefe. Pero digamos, tenemos esta ilusión momentánea de que podemos decidir, yo decido, por ejemplo, 1 hora por semana dedicarla a encontrarme con alguien a quien admiro, respeto y del que quiero aprender y hacer esto y compartirlo con un montón de gente que lo está mirando. Lo puedo elegir. ¿Cómo organizas tu agenda? Una cosa que has dicho que es importante, cuando tú tienes una responsabilidad, muchas veces estás solo, entonces la soledad del corredor de fondo. Yo he corrido varios maratones y lo notas. Y llega un momento que en el kilómetro 35, si no te has preparado muy bien, no consigues tu meta. Entonces creo que es muy importante marcar hitos. Entonces yo me acuerdo que tuve una sesión de coaching y le planteé ese problema. Oye, ¿cómo organizo mi agenda? Entonces me dio una metodología que es lo urgente y lo importante, y parece muy básico, pero no. Entonces tú comienzas a priorizar cosas urgente e importante y lo clasificas, lo vas viendo en una matriz y realmente consigues ver lo que realmente es importante. Y eso lo empiezas a hacer en un Excel y luego se te graba en la cabeza. Entonces, muchas veces yo, dependiendo de la importancia y sobre todo la urgencia de las cosas, priorizo y me ayuda a priorizar. Entonces, en la agenda tienes muchas cosas y hay cosas que tienes que dejar de lado, y lo que yo creo es importante es que la gente lo entienda. A veces tienes que cambiar una reunión y decir, oye, tengo que cambiar esta reunión porque me ha surgido este tema. Entonces, comentarle a la gente el porqué, yo creo que lo agradecen muchísimo. Yo creo que es una cosa fundamental el tener esa comunicación. Tengo como un almanaque de cada uno de los días que me lo regalaron. Me acuerdo un jefe cuando estaba en la sucursal, un director territorial, y todavía es válido. Es decir, cada día te marca una
un consejo sobre cómo gestionar a la gente. Y esto que, es decir, cada día son cosas humanas. Entonces dice, no, estamos en la era de la digitalización y demás. Te sorprenderías que no cambian las cosas. Cambian un poco, pues no se transforman tanto. La gente somos personas, somos humanos, independientemente de cómo nos relacionemos. Yo creo que la forma en cómo nos tenemos que tratar no ha cambiado tanto. La sociedad continúa siendo así. Hay una historia, yo cuando estudié economía y tuve administración, entonces había uno de los principios de la administración que era de la delegación, y la delegación, el primer registro escrito es en el libro de Éxodo de la Biblia. Moisés cruza por el desierto y le dicen, no podés hablar con todos, tenés que nombrar jefes de decenas, centenas y miles y estar conversando con uno. Es decir, aunque la digitalización y la tecnología en general han cambiado un montón de cosas, hay una serie de cuestiones humanas que siguen siendo persistentes y lo serán por siempre. ¿Qué haces aparte de trabajar? ¿Lees? ¿Ves? Evidentemente pasás tiempo con tu familia y sos un disfrutón, porque lo dice tu señor. Pero pasás tiempo con tu familia. ¿Qué te gusta hacer fuera de lo que es el ámbito exclusivamente laboral? Me gusta leer un poco de todo. Siempre tengo 2-3 libros que leo. Siempre suele ser un libro un poco de literatura, pues fantástica, o vamos, que no sea real. Un libro de filosofía y ahora estoy leyendo bastante nuevas tecnologías y lo que es la digitalización. De deporte, me gusta correr, ya he corrido, como te decía, pues he corrido varios maratones, entonces es una cosa que me había marcado y lo conseguí, no lo había hecho. Me gusta, ahora he vuelto después de casi 20 años a montar a caballo, entonces hago salto y pico, entonces estoy encantado y es una cosa que también la cabeza me hace que cambie muchísimo. Cuando te concentras en eso, se quita. Me gusta, pues si en invierno se puede esquiar, voy a esquiar. Si puedo navegar, me gusta navegar. Me gusta, pues jugar a golf también me gusta, pero también me gustan cosas que no tienen que ser tan complejas. Es decir, esa carrera que podemos ir con los amigos, jugar al fútbol. Entonces, toda la parte de deporte que sea actividad, me gusta. Y luego una cosa, que esto fue en Brasil, y yo creo que fue gracias a Brasil. Yo siempre en música he sido malísimo, ¿sí? Mi oído, yo y los oídos y la música, a mí siempre me ha gustado cantar, pero cuando era pequeño en clase, en el coro, pues nunca conseguía el papel principal. No tengo que decir por qué, pero siempre había tenido la voluntad de tocar un instrumento y poder tener una banda de música. Y aquí viniendo a Brasil, mi equipo tenía una banda de música. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no tocas con nosotros? Y digo, pues si yo no sé tocar. No te preocupes, que tocas con nosotros si te lo propones. Y de verdad, conseguí comprarme un bajo y con un profesor, que era una de las personas que estaba en la banda, me enseñó a tocar el bajo. Y yo creo que empecé a tocar el bajo en febrero y en noviembre estábamos tocando en la fiesta final del área, de la VIP de riesgos, pues, me parece que había 1000 personas y tocando ahí en el escenario, mal o bien, ahí estuve. Entonces yo sé que no soy un virtuoso, bueno, pero es una cosa que yo creo que la constancia hace que al final consigas lo que quieres. ¿Qué cosas te ponen nervioso? También cuando uno empieza en una carrera, casi toda la gente con la que se junta o a las que está expuesto es alguien que lo puede juzgar. Y cuando uno va subiendo en la organización llega un momento en que, digamos, uno puede decir la mayor tontería y casi no tiene repercusiones inmediatas, nadie se lo va a hacer notar. La gente se puede ir murmurando, pero no tiene consecuencias evidentes en el muy corto plazo. Sin embargo, hay cosas que te pueden poner nervioso. ¿Hay algo que todavía te ponga nervioso? A mí me pone nervioso la falta de responsabilidad. Que las personas, aunque cometan un error, traten de ocultarlo. No pasa nada, me he equivocado, lo digo y ya está. Entonces, que la gente no sea responsable no me gusta, porque yo creo que me parece una falta de respeto hacia el prójimo. Entonces yo creo que cuando has hecho una cosa mal, lo asumes y no pasa nada. No pasa nada, hombre, siempre que no hayas hecho una cosa súper grave. Entonces yo creo que esa falta de responsabilidad y la falta de respeto. Yo creo que aquí estoy aprendiendo una cosa en Brasil que probablemente no sé si en España lo hubiese aprendido tanto, que es la diversidad. Yo estoy trabajando últimamente bastante ese asunto y me estoy metiendo mucho en cosas que yo por mi cultura o por el ambiente donde yo estaba no tenía y la estoy viendo aquí en Brasil. Entonces, el poder aprender la diversidad y respetar al otro y ver que realmente las cosas no son como tú piensas, creo que es fundamental. Y el no tener eso
puede generar conflictos de forma absurda. Y luego también juzgar a personas cuando no las conoces. No me parece bien que las personas juzguen a alguien sin conocerla. Una primera opinión puedes tenerla, pero creo que tienes que conocer a la persona antes de juzgarla. Y una cosa que también me pone nervioso es no poder, que alguien perder la confianza. Hay un escritor, hablando de escritores, que se llama Daniel Kahneman. Para mí es hablaste de psicología en un momento y él es de alguna forma padre de la economía comportamental. Es un premio Nobel, pero es psicólogo, premio Nobel de Economía del 2002, pero es psicólogo. El tipo habla de dos tipos de felicidades, la felicidad narrativa y la felicidad experimental. La felicidad experimental es dormir una siesta, comer una cosa rica, mirar una película. Y la felicidad narrativa es tener una familia feliz, tener un trabajo estimulante. Digamos, cuando uno piensa en sus niños, experimentalmente no es tan divertido jugar en el piso, especialmente a mi edad, te duele la espalda jugar con los niños en el piso, pero narrativamente, cuando uno explica a sí mismo su felicidad, habla de eso, habla de poder estar con sus niños jugando. ¿Qué cosas son en una semana las que te proveen más felicidad narrativa y más felicidad experimental? ¿Cuál es el momento más divertido de tu semana y cuál es el momento más gratificante en términos trascendentes? Yo creo que la forma divertido, pues a veces, fíjate, es cuando vengo a trabajar y veo a la gente con sonrisa. Es una forma que me hace sonreír. No sé, tengo esa empatía y el otro día se le decía, yo tengo una cosa que hago con el equipo, que es para estar cerca de ellos, pues marco unas reuniones y tomo un café con ellos o charlamos para conocer un poco más a la gente en el detalle. Y cuando veo a la gente que está sonriendo, pues es súper gratificante para mí. De verdad que sonrío, me hace sonreír. Entonces digamos que lo siento. Y luego, una de las formas que yo veo o me identifico de ese otro tipo de felicidad es con mis hijos. Es decir, cuando yo les veo felices, lo que tú lo decías es verdad, te pueden ser muy costoso, pero verlos felices a ellos es maravilloso. Yo creo que a ellos y a mi mujer, si yo consigo que estén felices, que la familia esté feliz, me ayuda muchísimo a decir, oye, me siento realizado. Yo creo que eso, yo no sé si he llegado todavía a llegar a tener esa felicidad y tengo algunas necesidades que tengo que cubrir, pero yo creo que esa felicidad trascendental está en mucha parte de tu vida. Yo creo que es fundamental el poder ayudar a la sociedad y ayudar a los demás. Que la gente vea que realmente estás aportando una energía positiva. Si tuvieras de nuevo 18 años o si alguien de 18 años o de 15 te pidiera consejo y te dice yo a tu edad quiero ser exactamente como vos, quiero ser CEO de un par de compañías, haber tenido una carrera profesional exitosa, familiar exitosa, ser querido por la gente, ser recordado por gente con la que tienes un almuerzo hace 6 años y se acuerda de ti para hablar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo para mi carrera, para mi vida? Yo creo que, lo había dicho antes, yo creo que la humildad es importantísima, es decir, no te creerte más que nadie, yo creo que eso es fundamental, saber que puedes aprender, todo el rato puedes aprender y tener inquietud y constancia de conseguir las cosas. Yo creo que nadie llega a una responsabilidad porque se la dan, tienes que trabajártelo y todo el mundo que ha llegado ha tenido que renunciar a cosas, que yo creo que es importante también. Tienes que renunciar a cosas, tienes que renunciar, pues yo qué sé, a irte de fiesta algunos días, tienes que estudiar, tienes que trabajar y luego hay momentos en que tú no tienes tiempo para hacer lo que tú quieres, porque tienes que dedicarte a otras cosas y tienes problemas que tienes que resolver. Entonces, creo que el saber tener ese equilibrio es súper importante y una cosa que yo ahí a veces hablo con gente que me pide ese consejo y demás, yo creo que tienes que tener metas a corto, a medio y a largo plazo. Y metas claras. Y decir, yo quiero ser, pues, no sé, quiero vivir en el extranjero. ¿Qué vas a hacer para conseguir vivir en el extranjero? Entonces, marcarte ese camino es fundamental. Entonces, si yo tuviese 18 años, me gustaría que me dijesen, oye, no todo es tan fácil y tienes que escoger lo que quieres ser. Y todo es válido. No veo que una cosa sea válida o no, pero no se puede reclamar. Una vez que has tomado esa decisión, es tu decisión. Hay metas que uno puede considerar muy privadas y otras que son más públicas. Hablabas de forjar metas de mediano, definir de corto, mediano y largo plazo.
¿Algunas metas de corto o mediano plazo en tu vida que puedas compartir, que quieras compartir? Sí, yo creo que a corto plazo, yo creo que dentro de la compañía, por ejemplo, el tema profesional, me gustaría que sea una compañía reconocida en el mercado brasileño y, ¿por qué no? Más adelante es una compañía que tiene poco tiempo de vida, es una compañía de septiembre del 2019 y creo que a corto plazo me gustaría que tuviese éxito, que es una cosa importante. En cuanto a mis hijos, me gustaría que continuasen siendo felices y que continúen en el colegio y vuelvan a la escuela. Eso me parecería fundamental porque esto del COVID a los pobres les ha matado. En el corto plazo voy a vacunarme de aquí a poco, así que eso es importante tenerlo también. Y yo creo que he llegado a una idea que en el medio plazo continuar en puestos de responsabilidad como el que tengo ahora me gustaría. Y lo que veo que esto ya es cortísimo plazo es desaprender mucho de lo que yo ya sabía y estar aprendiendo todo el día, es decir, desconstruir lo que tenía aprendido. Entonces, aprender, leer y ver cosas nuevas y escuchar, una cosa que yo no hacía. Yo antes era mucho el que tenía razón, el que sabía, y aprender a callarme en algunos momentos tengo que trabajarlo más. Creo que lo estoy haciendo, pero creo que es importantísimo. Me encantó esto de desaprender, ¿no? Hay un escritor que, bueno, en realidad es uno de los fundadores de Pixar, se llama Ed Catmull, escribió un libro muy interesante. Yo no suelo leer muchos libros de negocios, pero la verdad es un libro muy bien escrito. Se llama Creatividad, Sociedad Anónima, y habla de la historia de Pixar, pero habla en un momento de esto. Dice que uno de los desafíos más grandes de un líder es entender cuándo la estrategia que te trajo hasta acá no te va a hacer avanzar un metro más y tal vez te hace retroceder. Y todo lo vivimos a veces en periodos iniciales, embrionarios de nuestra carrera, hay que ser agresivo, bueno, y después hay que generar relaciones, ser más contemplativo, escuchar más. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Fran? De aquí a 50 años, la gente ve esto, ve esta cosa que queda para siempre en Internet. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Si puede ser de alguna forma que transformé a las personas que están a mi lado, que alguien dice, oye, pues mira, esta persona me marcó por alguna cosa, me encantaría, o sea, me haría feliz. Y sobre todo, y lo que más yo creo que me gustaría es que me digan, has sido una buena persona. Creo que las van a decir, creo que repitiendo ese concepto. ¿Quién nos presentó? Fran, ¿vos te acordás quién nos presentó? Sí. Nuestro amigo que está en España, argentino, Diego Sánchez, me dijo, Diego Sánchez Sánchez, René, tipazo, sí, tipazo, sí. Yo hace tiempo que tipazo. no hablo con él, pero una persona excelente. Y me dijo, oye, tengo un excelente amigo en Brasil, llámale, que seguro que te va a... pues eso, pues personas, ¿sabes lo que digo? Son gente normal. Lo anormal es encontrar gente normal. Entonces, eso me encanta, ¿sabes? Qué bueno. Nos presentó Diego por WhatsApp y después nos fuimos a comer y me quedé ese día con la misma sensación que me quedo hoy y que es la sensación que creo que tiene toda la gente que te conoce, un tipo con una energía espectacular, buena persona, inteligente, contemplativo, humilde en el trato, muy agradable, y espero que este sea un reencuentro que nos permita tener más intensidad en nuestra relación e invitarte siempre a volver acá, a exponer tus ideas, tus convicciones, tus consejos para toda la gente. Muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, un placer como siempre, la verdad que me he sentido súper cómodo y un placer el poder compartir estos momentos contigo, y yo creo que es una oportunidad para volver a encontrarnos, porque lo que tú dijiste al principio, son personas con las que a lo mejor hace mucho tiempo que no te ves, pero esa buena energía que tuvimos y yo creo que mantenemos, hay que continuarla. No va a faltar oportunidad. Un gran saludo a toda la familia y estamos en contacto.